La Casa Blanca anunció que Donald Trump dio negativo en la prueba de COVID-19 antes del inicio del acto de campaña del presidente en el estado de Florida, tras su diagnóstico positivo hace 10 días. Entre tanto, avanza en Washington las audiencias del Comité Judicial del Senado con miras a la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema. Europa superó los 7 millones de contagios de COVID-19. Ante el repunte de casos, las autoridades de Reino Unido, Francia y España estudian las medidas y analizan si deben regresar al confinamiento estricto. Desde México hasta Chile, indígenas latinoamericanos reivindican sus luchas. Este 12 de octubre, el día de 1492, en el que Cristóbal Colón llegó a América, afirman que el aniversario no es motivo de celebración. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo con noticias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según informó, la Casa Blanca dio negativo por COVID-19 y ya no es contagioso. La noticia se dio horas antes de su meeting en el estado de Florida, el cual ya comenzó, el primer evento de campaña del presidente fuera de Washington, D.C., desde que se anunció su diagnóstico de COVID-19 hace 10 días. Trump busca ganar el voto hispano en este estado clave, al tiempo que las encuestas muestran que está perdiendo ante su rival demócrata Joe Biden, quien se encuentra en un acto de campaña en Ohio. Y seguimos en Estados Unidos, donde hoy iniciaron las audiencias de confirmación de la jueza Amy Coney Barrett, nominada para la Corte Suprema en sustitución de la fallecida Ruth Bader Ginsburg en el Comité Judicial del Senado. Un proceso que, aunque los republicanos planean hacer de manera expedita, es criticado por los demócratas, que afirman que dicha confirmación debería hacerse tras la elección presidencial de noviembre. La propia RBG, antes de morir, afirmó que su reemplazo debería escogerse luego de estos comicios. Sin embargo, los republicanos aseguran que están siguiendo la Constitución. El hecho es que la jueza Ginsburg, cuando se le preguntó sobre esto hace años, dijo que el presidente está en el cargo durante 4 años, no 3. Y no hay nada inconstitucional sobre este proceso. Esta vacante ocurrió tras la trágica muerte de una mujer genial y vamos a sentir que se puede llenar con otra gran mujer. Para analizar lo que ocurre en el Congreso estadounidense con las audiencias de Barrett, quiero saludar en este momento a Robert Valencia, analista político internacional. Robert, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. La Constitución de Estados Unidos dice explícitamente que el presidente debe nominar al magistrado cuando haya una vacante. ¿Cuál es el argumento de los demócratas para decir que se debe hacer después de estas elecciones de noviembre? Bueno, el argumento está en lo que ocurrió hace 4 años cuando Merrick Garland era el juez que los demócratas querían nominar a raíz de la muerte de Anthony Scalia, casualmente el que se considera el mentor de la jueza Barrett, quien es la que está ahorita enfrentando las audiencias, puesto que los republicanos fueron los que impidieron esa nominación en el 2016 porque ellos argumentaban que era año de elecciones. Ahora estamos en el 2020. La muerte de Ginsburg ocurrió hace semanas y ellos quieren hacer este proceso lo más ágil posible y que probablemente se les vaya a dar. Ese es el argumento de los demócratas, de que los republicanos no cumplieron con su palabra de esperar la nominación hasta que un nuevo presidente asuma el cargo, y ese es el argumento que ellos están presionando, además del hecho de que esta señora tiene, digamos, un récord, un historial de oponerse a planes como Roe v. Wade, que es el que le permite el aborto a las mujeres de manera legal, y el Obamacare, que es el servicio médico asequible que fue inaugurado precisamente durante la administración de Barack Obama. Sí, Robert, ¿está ya implícito que Barrett será nominada debido a la mayoría republicana en el Senado o puede no salir confirmada? No, es prácticamente seguro, pues ellos tienen la mayoría en el Senado y aunque pues los estadounidenses han estado un poco divididos frente al tema, 48% de ellos indican que no se debe hacer una nominación antes de las elecciones del 3 de noviembre, 46% dicen que sí, según una encuesta de CNN, pero indudablemente los republicanos están más que dispuestos a nominarla, muy a pesar de la oposición que tienen los demócratas y bueno, lo que acaba de mencionar. Muy a pesar de lo que opinen los estadounidenses, esto se va a dar sí o sí.
Ahora, una última pregunta, Robert. ¿Barrett tiene los méritos necesarios para estar en la Corte Suprema o podría enfrentar alguna controversia? Bueno, ella tiene los pergaminos, y esto se ha discutido anteriormente, tanto por un lado por el otro, los jueces, colegas, algunos han dicho que ella tiene los requisitos, otros dicen que no. Y yo creo que el argumento aquí básicamente es su oposición frente al seguro médico asequible y a los derechos reproductivos de la mujer. El tema judicial lamentablemente tiene un tinte político que no debería ser realmente, y eso es el argumento que van a hacer los demócratas, el hecho de que ella podría presentar esa oposición a que se mantengan estos derechos. Robert, gracias por su tiempo, por estar con nosotros en France 24. Buenas noches. En medio del repunte de casos de COVID-19 en Francia, Reino Unido y España, registran las autoridades, toman medidas más severas en medio de la oposición ciudadana. El resurgimiento del coronavirus en Francia elevó los contagios a niveles que no se habían alcanzado meses atrás, cuando el virus se instaló en el país. El fin de semana se alcanzó un récord de 27.000 nuevos casos. El gobierno decretó la alerta máxima en varias ciudades, a las que se sumaron Montpellier y Toulouse. El primer ministro francés busca evitar un nuevo confinamiento general. Sin embargo, no descartó confinamientos locales, ya que la situación en los hospitales empeora. Estamos en una situación muy difícil y no solo en Francia. La segunda ola es una realidad y por eso, de manera muy clara, imploro a todos que nos movilicemos para enfrentar esta segunda ola. Quien también busca evitar el confinamiento es el primer ministro británico Boris Johnson. Sin embargo, el aumento de casos y hospitalizaciones lo llevó a anunciar un plan en 3 niveles, medio, alto y muy alto, para enfrentar la segunda ola. El nivel de alerta medio cubrirá a la mayoría del país e implicará las medidas que rigen actualmente. Eso incluye la regla de reuniones de no más de 6 personas y el cierre de locales a las 10 de la noche. El tercer nivel, el más alto, implica la intervención en áreas locales y que busca reducir las transmisiones entre personas que viven en diferentes hogares. En España, los madrileños manifestaron en contra de las imposiciones del gobierno, que decretó un nuevo cierre parcial. Cientos de banderas ondearon en las calles, coincidiendo con la celebración de la fiesta nacional. Pues hoy he venido a manifestarme aquí porque estoy indignada de la gestión que se está haciendo de la pandemia, la gestión no solo de salud, sino también de economía. Europa ya superó los 7 millones de contagios y España es el país de la región con más casos registrados. Veamos ahora la controversia que genera cada 12 de octubre en los indígenas de nuestra región. Como un día de luto, describieron cientos de manifestantes la conmemoración del 12 de octubre en las calles de la capital de Chile. Indígenas mapuches se unieron a líderes sociales en reclamo de respeto por la diversidad cultural, en el marco de esta cuestionada fecha que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en el año 1492. Y lo que en Chile se vivió como una manifestación, en Ecuador se tradujo en un abierto rechazo por parte de los grupos indígenas. Hermanos y hermanas en todo el mundo, organizaciones de todo el mundo, expresan que no hay nada que celebrar, que fue un gran genocidio, creo que el genocidio más grande que se ha visto en los pueblos indígenas de la tierra. Para evitar que fuera derribada por los manifestantes que se esperaban en el cumplimiento de esta fecha, en Ciudad de México la estatua de Cristóbal Colón fue retirada. En la nación azteca, conocida por ser una de las más críticas contra el pasado colonial español, el presidente se refirió a la conmemoración de esta jornada e insistió en su propuesta de que sean ofrecidas disculpas a los pueblos afectados. Para que el año próximo se lleven a cabo estas ceremonias para ofrecer disculpas a los pueblos originarios y hacer el compromiso de la no repetición, que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo, no al colonialismo, no al sometimiento. En la víspera, ciudadanos repudiaron la creación de monumentos a líderes españoles. No estoy de acuerdo en tener ese tipo de monumentos en la calle porque pienso que representan represión. En los últimos meses, incluso las protestas del movimiento Black Lives Matter abordaron el rechazo al colonialismo, al motivar el retiro de las estatuas de Colón, entre otros personajes de la época. Esto es France 24.